El diseño del 21060, o la principal objetivo del 21060 era estabilizar los precios, pero ellos cómo concebían esa estabilización de precios. Se asumía que la inflación se había disparado por un excesivo gasto del Estado. Entonces lo que recomendaban o lo que asumieron era que había que reducir el Estado para que se nivelen los precios de la economía, para que la economía empiece a recuperarse. Entonces el principal objetivo del 21060 fue la relocalización de los mineros, el cierre de las empresas mineras, de la Comibol, porque supuestamente era lo que generaba más gastos para el Estado. Al mismo tiempo, un congelamiento salarial. Básicamente eso, ¿no? Estaba como orientado a contener a la clase trabajadora y deslocalizarla, para permitir que las minas de Comibol sean propicias para poderlas privatizar, para poderlas venderlas a precios más bajos que el mercado. No tocaron yacimientos las dejaron más o menos intactas, porque en ese momento era también uno de los mayores contribuidores de las divisas y de las exportaciones para el Estado. Entonces esa fue la principal medida del 21060. Pero había un elemento interesante del 21060 que no es discutido, debatido o entre los analistas y los expertos, que una de las características del 21060 era que exigía a los exportadores la entrega de sus divisas al Banco Central, el 100% de sus divisas. Claro que podían descontar una parte si necesitaban para importación, para decir, exportaban 100, pero para seguir funcionando tenían que importar 10, entonces entregaban los otros 90 al Banco Central, pero todos los actores públicos y privados estaban obligados a entregar esas divisas. O sea que entre las medidas que implementó el 21060 estaba, digamos, esta obligación de que cualquier exportador tenía que pasar por el Banco Central y, como indicas, al final recibía bolivianos, recibía dólares. Recibía bolivianos el tipo de cambio oficial. Ok. Y los dólares se quedaban en el Estado, Central. en el Banco Central. Entonces esos dólares los utilizaban para importar, para pagar deudas, pero aquello no fue... O sea, esa medida era una continuación de otras medidas del Estado. De hecho, por ejemplo, para la guerra del Chaco, después Germán Bush intentó hacer lo mismo. Todo el siglo XX fue una disputa por el control de las divisas. Las visiones más nacionalistas, más progresistas, procuraron controlar las divisas, controlar el comercio exterior, para tener capacidad económica para adquirir, para pagar deudas o para poder importar. Y por otro lado había otras versiones o facciones políticas que representaban más intereses exportadores, los cuales exigían que las divisas que obtenían los exportadores puedan ser de libre disposición. Entonces siempre fue una disputa constante. Desde el 64, el gobierno de Barrientos ya se decretó completamente el control de las divisas, y fue permanente. Intentaron cambiarlo, pero se mantuvo permanente. Claro, porque básicamente también el principal exportador de Bolivia era el Estado, ¿no? la Comibol. Yeah. Entonces, pero el 21060 mantuvo esa medida. Entonces, cuando dicen que liberalizó completamente la economía, no es cierto. Mantuvo un rol protagónico el Estado en el sentido del comercio exterior y control de divisas. Claro, o sea, guardó, digamos, esa potestad para el Estado, lo cual le permitía, como dices, pagar deudas con el extranjero. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué beneficiaba aquello? Te permitía tener liquidez, ¿no?, en dólares como Estado. Podías pagar tus deudas y las importaciones. Entonces, si uno miras hacia atrás, es justamente el principal problema que tenemos ahorita en Bolivia, ¿no? No tenemos las divisas, los dólares para poder cumplir importaciones y al mismo tiempo pagar las deudas de los préstamos. Claro. Ya, perfecto. ¿Qué otro, digamos, aspecto el 21060 que haya implementado positivamente, digamos? Porque yo lo hallo positivo para el Estado, que tenga estos dólares, pueda pagar obligaciones e importar, en este caso, por ejemplo, combustibles, ¿no? ¿Qué otros factores del 21060 contribuyeron a que el Estado se fortalezca? Básicamente es ese, ¿no? Porque después todos los elementos del 21060 fueron nefastos para la sociedad, sobre todo para la clase trabajadora, ¿no? Claro, por la localización sobre todo, ¿no? Claro, quizás el otro elemento sería que generó cierta certidumbre en los actores políticos,
y eso permitió paulatinamente estabilizar los precios. Quizás ese podría ser el segundo componente positivo de cierta manera, ¿no? Que seguramente se podía hacer de diferente forma, pero al final la contención de los precios, nivelación de los precios, generando certidumbre a los tanto empresarios como consumidores, y el control de las divisas serían los elementos rescatables del 21060. Ahora, pero ¿cómo se han llegado a estabilizar los precios? Exactamente no ha sido con el 21060. No recuerdo ahorita el nombre del decreto, pero en el 87 Víctor Paz saca un nuevo decreto cambiando la moneda, porque antes era el peso boliviano, los 12.000 pesos bolivianos. Entonces él cambia y emiten una nueva nominación, que sería ya el boliviano que conocemos ahora. Entonces ellos, al cambiar de facto, deciden que un boliviano valga $1, y creo que era 11 millones de pesos bolivianos lo que valía un dólar. No recuerdo exactamente la cifra, pero era una cifra tremenda. Entonces lo que hacen es un boliviano, 11 millones de pesos bolivianos, y dan una fecha tope, creo que hasta diciembre por decir, creo que lo aprueban en junio del 87, y hasta diciembre del 87 todos los bolivianos tenían que cambiar los pesos bolivianos que tenían por la nueva moneda. Entonces eso también ha ayudado a estabilizar directamente los precios. Empezamos con $1 un boliviano y se cambia la moneda, entonces eso también permitió esa estabilidad de precios. Entonces no solamente fue el 21060, sino fue también el cambio de moneda. Hay que recordar que en el segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro, sería el 60, 52, sí, el 60, cambia la moneda. Antes era el boliviano, se llamaba boliviano. Entonces, con el manejo económico que tiene Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo en la década de los 50, la revolución del 52, igual se dispara la inflación, tienen que pedir préstamo, auxilio de Estados Unidos, y una de las medidas fue eliminar el boliviano y crear una nueva moneda que era el peso boliviano. Y paradójicamente Víctor Paz nuevamente vuelve a cambiar, eliminar el peso boliviano y recuperar el boliviano. O sea, la situación en la que estamos actualmente es una repetición de varias otras que se dieron en los 80s, en los 60s. O sea, repetimos el mismo panorama, digamos, en cuanto a tener dólares y poder pagar nuestras deudas, y también con el tema de una nueva moneda que aparece para justamente apalear la inflación existente, ¿verdad? Exactamente. Es las paradojas de la historia, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, ¿no?, qué lecciones, qué aprender. Dicen, ¿no?, que si uno conoce su historia, está condenado a repetir los mismos errores. Así es. Entonces, por lo visto, no hemos aprendido mucho, por lo menos los actores políticos, técnicos del gobierno, representantes empresarios y demás, no han aprendido las lecciones y nos han vuelto a llevar a una situación similar. No es lo mismo, pero sí tiene sus elementos que son familiares en la historia boliviana. Claro, y más bien yendo en este ciclo que se repite, es que justamente en este artículo tú hablas ya del 24756, otro decreto supremo que se emitió en 1997, ¿no? ¿Por qué consideras tú que este decreto, digamos, es un punto de inflexión en la política económica de Bolivia, incluso más que el 21060 del 85? Claro, es importante ahí. El 21060, sobre todo el control de divisas, se mantiene hasta 1997 en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, en ese proceso se inicia también el proceso de privatización de las empresas, ¿no?, la instalación del modelo neoliberal. Y para que se concluya, o sea exitoso el proceso de privatización de las empresas, una de las exigencias de las transnacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de Estados Unidos, era que el gobierno deje de controlar las divisas. Todas las divisas sean de libre disponibilidad de las corporaciones, de las transnacionales. Entonces, 4 o 5 días antes de que termine el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, emite el decreto 24875. 24756. 24756, gracias. Y bueno, con ese decreto lo que hace es
permitir o liberar o dejar a libre disposición de los exportadores el control de sus divisas. Entonces el Estado ya no tiene control de las divisas para nada, ya depende nomás de cómo conseguir el Estado esas divisas. Paralelamente, cómo consiguió el Estado esas divisas, ya que no tenía empresas exportadoras, no había empresas públicas, la manera de conseguir divisas fue mediante los préstamos. Entonces ahí empezó un crecimiento increíble de los préstamos con el Fondo Monetario y el Banco Mundial para poder compensar esas divisas a la Reserva Internacional, para poder pagar los mismos préstamos y las importaciones. Ahora, este modelo de libre disponibilidad de las divisas se mantiene vigente hasta ahora, porque el gobierno, el Estado no tiene control de las divisas, no exige ninguna manera. Sí ha tomado algunas medidas, por ejemplo, el gobierno actual, de incentivar a los exportadores a cambio de ciertos beneficios impositivos, el que liquiden sus divisas en el Banco Central, pero eso no ha sido efectivo. Ahora, después argumentas que la eliminación de la entrega obligatoria de divisas al Banco Central debilitó la capacidad del Estado para acumular reservas, justamente. ¿Crees que restaurar este mecanismo sería suficiente para resolver la actual escasez de dólares? Ahí el debate se hace complejo, ¿no? Porque claro, la composición de las empresas, la composición de la exportación en Bolivia ha cambiado, ¿no? De los 90 a los 80. Los artículos a exportar, los actores, pero el debate es, en el fondo, ¿no? ¿Qué hacemos como Bolivia, como Estado, con las divisas? No había problemas en los últimos casi, desde el gobierno del MAS, no había problemas con las divisas, porque el principal actor de las exportaciones fue el Estado, mediante yacimientos. Llegó a exportar casi el 60% de las exportaciones, estaban concentradas en yacimientos. Entonces, automáticamente todos los dólares de exportación de yacimientos iban al Banco Central, y los actores privados, pues no, ese 40% no representaba un riesgo para la liquidez de divisas del Banco Central. A partir del 2014, las exportaciones de yacimientos empiezan a disminuir, y paralelamente las exportaciones del sector privado se incrementan. Al punto de que actualmente Yacimientos no exporta más del 30% y el sector privado está exportando el 70%. Entonces, esas divisas, como los exportadores no están obligados a entrar al Banco Central, las dejan afuera, en otros bancos, en paraísos fiscales, en sus entes matrices. Entonces, el Estado está urgido de divisas, pero no exige que los exportadores pues las tengan aquí para poder equilibrar, ¿no? la situación de falta de divisas para poder importar, por ejemplo, los combustibles, la demanda de las personas, las familias, para poder tener dólares para viajar, o para los importadores que necesitan, hasta incluso para medicinas y demás. Todo ese desbalance económico que estamos viviendo ahora está causado por las divisas, la falta de divisas. Ahora, Bolivia, uno podría argumentar o comparar con lo que pasó en los 80, que las exportaciones, la cantidad de ingresos por exportaciones se ha contraído bastante, pero aquí en esta época ha pasado todo lo contrario. Las exportaciones se han incrementado constantemente. Hemos llegado a tener exportaciones a niveles récord en la historia de Bolivia, superando 13.000 millones de dólares. Sin embargo, no hay reservas. Exacto. O sea, justamente tú indicas eso, ¿no? O sea, que las reservas internacionales se contrajeron, pero no es necesariamente por una falta de exportaciones, ¿no? ¿Qué sectores específicos y qué empresas serían las principales responsables de la fuga de divisas? El sector que ha reemplazado en importancia las exportaciones es el sector minero. Dentro del sector minero hay como tres grandes minerales de preferencia de exportación, que son la plata, el zinc y el oro. Entonces, entre esos tres concentran el 30 y tantos % de las exportaciones actualmente. Ahora, y otro sector importante en las exportaciones es el agroindustrial. Entre hidrocarburos, minería y agroindustrial debe estar cerca del 80% de las exportaciones. El resto de exportaciones son 20%. Ahora, ¿quién controla este 50% de exportaciones?
entre minería y el agro los controlan son corporaciones transnacionales, es el capital transnacional. Hay varios informes, investigadores, analistas que atribuyen a las cooperativas mineras el hecho de que se están beneficiando de la exportación de oro, de minerales, y que ellos están acumulando los dólares. Sin embargo, eso no es cierto, porque las cooperativas por ley no pueden exportar directamente. Las únicas autorizadas para exportar son empresas comercializadoras, que les dicen. Y ahora la gran mayoría de estas empresas comercializadoras son capitales transnacionales, canadienses, japoneses, estadounidenses. Entonces, volvemos a una situación similar al siglo XX, que es las transnacionales, el capital transnacional contra la soberanía nacional. Porque además se benefician las empresas exportadoras de una subvención de hidrocarburos, que el Estado construye infraestructura, caminos, subvenciona electricidad, facilita los convenios para habilitar mercados en el extranjero. Además, que todos los exportadores pueden, ¿cómo es eso? No recuerdo el nombre. Reciben una condonación de sus impuestos, no pagan impuestos cuando exportan. Entonces, todo ese diseño que se hizo en los 90 fue para motivar las exportaciones, porque supuestamente las exportaciones tendrían que generar divisas para Bolivia. Siempre fue, ya el Estado ya no sirve Comibol, no sirve yacimientos, no sirven las empresas públicas, el actor privado tiene que ser el importante, vamos a fomentar el actor privado, ellos tienen que exportar y sus exportaciones van a dar divisas al Estado. Ese era el plan. Pero después de 20 años vemos que, 30 años, 35 años, 40 años, y vemos que la propuesta, la idea, el plan, el objetivo que tenían, pues no se ha cumplido para nada, todo lo contrario. Claro. Nos dejan contaminación, nos dejan sin las divisas y en una situación económica complicada y un estrés social también, ¿no? Así es. ¿Y cómo respondes a quienes argumentan que más bien restaurar el control de divisas ahuyentaría la inversión extranjera y afectaría la competitividad de las exportaciones? Ese es un argumento, es complejo, ¿no? La negociación, pero es que estás en supervivencia, sobrevives o mueres. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en el mismo camino y ahondando tu situación, tu crisis? Porque otra vez las exportaciones están en saldo positivo este año en Bolivia. Está exportando más que el año pasado, pero no hay divisas, se las están llevando. Entonces estamos entregando nuestros bosques, naturaleza, fuerza de trabajo, estamos entregando todo como Bolivia para no recibir nada, para empeorar. Entonces la solución que nos están proponiendo es endeudarnos, solo ver con quién nos vamos a endeudar. Entonces eso también es absurdo, ¿no? ¿Cómo vas a solucionar tu problema económico endeudándote más? Entonces lo que hay que hacer es más allá de lo económico, porque claro, muchos quieren llevarlo a un debate técnico-económico, ¿no? ¿No? Que las exportaciones, que la macroeconomía, pero esto es un debate político, en el fondo es político. O sea, ¿qué vamos a hacer? Va a ser insostenible con el tiempo. A la empresa minera no te voy a poder pagar el diésel porque no hay dólares. Así es. Es que sí, nos estás contaminando todo y no recibo nada, no nos estamos beneficiando en nada. Entonces es negociar. Y si no se puede negociar, es hacerlo de hecho.